lunes 22 de junio de 2026. Bienvenidos a España al Día, el briefing informativo neutral sobre la actualidad en España. En los próximos minutos repasamos los hechos más relevantes. La ola de calor activa avisos en 15 comunidades con temperaturas que superarán los 40 grados. El Partido Popular planea una moción de confianza contra Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a acusaciones de corrupción. En deportes, España ganó a Arabia Saudí en el Mundial y Oyarzabal fue protagonista. Además, seguimos la última hora internacional con Abelardo de la Espriella declarado presidente electo de Colombia. Este programa es generado con inteligencia artificial y voces sintéticas, con un compromiso claro por la precisión, la neutralidad y la separación entre hechos y análisis. Seguimos con la actualidad internacional. Javier Torres nos detalla los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia deja un resultado muy ajustado. Según el preconteo provisional, Abelardo de la Espriella ha obtenido el 49,7% de los votos, mientras que Iván Cepeda alcanza el 48,7%. En la primera ronda, celebrada el 31 de mayo, de la Espriella sumó 10,36 millones de votos y Cepeda 9,69 millones. Más de la mitad de la población colombiana expresa rechazo hacia uno de los dos candidatos, según encuestas recientes. La participación ha sido alta, con más de 26 millones de votantes y una tasa del 63,52%. El escrutinio oficial definitivo se espera en 1 o 2 días, por lo que la confirmación de los resultados aún está pendiente. Álvaro Rivas nos amplía ahora las reacciones internacionales tras la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia. Gracias, Clara. Tras confirmarse que Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda vuelta presidencial en Colombia con cerca del 49,6% de los votos y 12,9 millones de apoyos, la noticia ha generado un amplio eco internacional. Diversos líderes políticos, especialmente del ámbito de la derecha, han celebrado públicamente su victoria. Entre ellos figuran Donald Trump, Álvaro Uribe, María Corina Machado, Eduardo Bolsonaro, Javier Milei y Santiago Abascal. Por su parte, Iván Cepeda, el otro candidato, obtuvo 12,7 millones de votos, lo que supone el 48,7%. Además, según las fuentes consultadas, se han formulado acusaciones sobre supuestas ilegalidades durante la campaña atribuidas al gobierno de Gustavo Petro y al apoyo a la candidatura de Cepeda. En deportes, repasamos la contundente victoria de España frente a Arabia Saudí en el Mundial. Javier Torres nos lo cuenta. España logró ayer domingo una victoria destacada en el Mundial de Fútbol, al imponerse por 4-0 a Arabia Saudí en el Estadio Atlanta. El primer gol llegó en el minuto 10, obra de Lamine Yamal, que marca así su primer tanto en una Copa del Mundo. El cuarto gol fue un autogol del defensor Hassan Al-Tambakti, en el minuto 49. El partido se disputó en un contexto de críticas internacionales hacia Arabia Saudí, por el uso del deporte para mejorar su imagen. Una práctica conocida como sport washing y señalada por organizaciones como Amnistía Internacional. Con este resultado, la selección española suma 3 puntos clave en la fase de grupos y refuerza su posición de cara a los próximos encuentros del torneo. Seguimos en deportes. Javier Torres nos detalla el papel destacado de Mikel Oyarzabal en el último partido del Mundial. Mikel Oyarzabal ha sido protagonista en el Mundial tras una actuación muy llamativa. Ayer domingo, en el segundo partido de la fase de grupos frente a Arabia Saudí, Oyarzabal marcó 2 goles y dio una asistencia en apenas 24 minutos, incluyendo el pase del primer tanto a Lamine Yamal. Este rendimiento contrasta con su debut ante Cabo Verde, donde fue el primer jugador en la historia del torneo en no tocar el balón durante los primeros 30 minutos de juego. Según las fuentes consultadas, Oyarzabal no tocó el esférico en esa media hora inicial, pero respondió con contundencia en el siguiente encuentro. Así, su doblete y su participación directa en 3 goles le sitúan como uno de los nombres propios de la jornada. Y seguimos con el Mundial. Javier Torres nos explica que necesita España para asegurar el primer puesto de su grupo. España lidera hoy el grupo H del Mundial con 4 puntos tras ganar por 4-0 a Arabia Saudí. En el otro partido de la jornada,
Uruguay empató a 2 con Cabo Verde y suma 2 puntos. Esto significa que la selección española depende de sí misma para terminar primera de grupo. El próximo encuentro será clave. España se enfrentará a Uruguay la madrugada del viernes al sábado, a las 2. Si España logra la victoria en ese partido, asegurará matemáticamente el primer puesto del Grupo H y un cruce más favorable en la siguiente ronda. Hasta ahora, los de Luis de la Fuente han jugado contra Cabo Verde y Arabia Saudí y llegan a este tercer partido con ventaja en la clasificación. Cambiamos de tema y repasamos ahora la situación meteorológica. Javier Torres nos informa sobre la ola de calor en España. Hoy, lunes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos por ola de calor en 15 comunidades autónomas. Según la AEMET, se esperan temperaturas superiores a 40 grados en varias provincias, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados en zonas del Valle del Ebro. El aviso rojo estará activo en el País Vasco a partir de la 1 de la tarde. Además, las noches serán especialmente cálidas, sin bajar de 20 grados en muchas áreas, lo que se conoce como noches tropicales o tórridas. También se han activado alertas por tormentas en distintas comunidades. La previsión indica que las temperaturas comenzarán a descender a partir del jueves 25 de junio. Abrimos ahora el bloque político y judicial. Álvaro Rivas nos cuenta los últimos avances en el caso Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, declaró el pasado jueves ante el juez José Luis Calama durante más de 2 horas y media en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contrabando de joyas. Las joyas intervenidas en su despacho han sido valoradas en 1.300.000 euros. Durante el interrogatorio, Zapatero negó haber tenido intervención en el rescate de Plus Ultra y evitó responder a preguntas sobre el origen de las joyas. Además, tras su declaración, el juez imputó también a sus hijas y a su secretaria. La Fiscalía solicitó la retirada del pasaporte de Zapatero, aunque finalmente no se impusieron medidas cautelares. El juez podría pedir información adicional a Hacienda y Aduanas para esclarecer el origen de las piezas intervenidas. Entramos en el bloque político. Marta Soler nos informa sobre la moción de confianza que prepara el Partido Popular contra Pedro Sánchez. El Partido Popular llevará esta semana al Congreso una moción de confianza contra el presidente Pedro Sánchez, según ha anunciado la formación. Además, el Senado debatirá y votará el próximo miércoles una moción impulsada por el Partido Popular que reclama la convocatoria de elecciones anticipadas. Durante su intervención, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado la falta de apoyo social y parlamentario al Gobierno y ha afirmado que España lidera los índices de corrupción en la Unión Europea, según sus palabras. Por su parte, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, declaró ayer, domingo, que la corrupción asfixia al actual Ejecutivo. Estas iniciativas buscan poner en evidencia la situación de minoría parlamentaria del Gobierno y aumentar la presión política sobre Pedro Sánchez. Álvaro Rivas nos informa ahora sobre la respuesta de la Policía Nacional a las acusaciones en el caso de Begoña Gómez. La Policía Nacional ha emitido un comunicado en el que defiende el honor y la integridad de sus agentes tras las sospechas expresadas por el juez Juan Carlos Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez. Según la Dirección General de la Policía, las acusaciones de posible colaboración de los agentes en una fuga son, en sus palabras, injustificadas. El juez Peinado abrió juicio oral a Begoña Gómez y le retiró el pasaporte, enviándola a juicio por 4 delitos. Además, el Ministerio de Interior ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por este asunto. La policía insiste en que sus funcionarios actúan con profesionalidad y rechaza cualquier duda sobre su conducta. Cambiamos de ámbito y nos detenemos en la actualidad televisiva. Álvaro Rivas nos informa sobre las novedades en Pasapalabra. El concurso Pasapalabra ha introducido una nueva prueba final llamada Ala C tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco.
Según la resolución judicial, la cadena debe eliminar más de 1.500 programas que incluían esa prueba, al considerar que El Rosco es una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. La nueva etapa del programa comenzó el viernes 19 de junio con un estreno que alcanzó un 21,9% de cuota de pantalla y 1.597.000 espectadores. El fallo del Supremo da la razón a la empresa MCIF en el litigio por los derechos de El Rosco. Cerramos con la política internacional. Álvaro Rivas nos informa sobre la posible dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer. Hoy lunes, Keir Starmer anunciará su dimisión como primer ministro del Reino Unido, según han adelantado diversos medios británicos. Esta decisión llega tras el aumento de la presión interna dentro del Partido Laborista, especialmente después de la victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield, celebrada el pasado jueves 19 de junio. Burnham, que ha conseguido un escaño en el Parlamento, cuenta con el respaldo de cerca de la mitad del grupo parlamentario laborista, según informaciones publicadas en el Reino Unido. Además, casi un centenar de diputados laboristas han pedido a Starmer que abandone el liderazgo desde el descalabro electoral de hace un mes y medio. Starmer ha dedicado el fin de semana a reflexionar sobre su futuro político y su salida abre la puerta a un proceso de sucesión en el partido. Mientras tanto, el partido Reform UK lidera actualmente las encuestas de intención de voto. Hasta aquí el briefing informativo de hoy en España al Día. Gracias por acompañarnos y por confiar en este espacio basado en voces sintéticas y en información procedente de fuentes periodísticas y documentales. Recuerda que nuestro objetivo es ofrecerte cada mañana un resumen riguroso y neutral de la actualidad. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a nuestro canal para recibir cada día el briefing a primera hora, danos like y déjanos tus comentarios con propuestas de mejora. Que tengas un buen día.